Docente, buenas tardes. Bueno, voy a hablar sobre los tipos de acero concerniente a ingeniería mecánica. Bueno, antes de todo esto, voy a hablar acerca del acero. Introducción. ¿Qué es el acero? El acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono, un porcentaje que puede variar en un rango de 0.03% a 1.075% en peso de su composición. No hay que confundir acero con hierro, ya que ambos materiales no son iguales. El hierro es un metal relativamente duro y tenaz, con una temperatura de fusión de 1535 grados Celsius y punto de ebullición 2740 grados Celsius. En cambio, el acero conserva las características metálicas del hierro en estado puro, pero la adición de carbono y de otros elementos, tanto metálicos como no metálicos, mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su resistencia. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las aleaciones. Una aleación es una combinación de propiedades metálicas que está compuesto de dos o más elementos metálicos sólidos. Las aleaciones están constituidas por elementos metálicos como el hierro, aluminio, cobre, plomo, eh, ejemplos concretos de una amplia gama de metales que se pueden aliar. El elemento aliante puede ser metálico como mejor dicho, no metálico como el fósforo, carbono, silicio, azufre y arsénico. ¿Cuáles son las ventajas del uso de las aleaciones? Ventajas: mayor dureza, mayor resistencia a la tracción o tensión, mayor resistencia a la abrasión, mejor aspecto, más económicas que por lo menos uno de los componentes. Desventajas: son menos dúctiles y maleables, por tanto son más frágiles, menor conductividad térmica y menor conductividad eléctrica. ¿Cómo se fabrica el acero? Tiene los siguientes componentes. Además del carbono, el acero lleva otros elementos químicos, como puede ser el azufre, el fósforo, silicio, manganeso, provenientes de su manufactura inicial, y cobre, níquel y otros que provienen de la chatarra. Acá en la imagen visualizamos que el acero está conformado por la combinación, ya sea de hierro más carbono, okay, hierro más silicio, más fósforo, más cobre, también puede ser hierro más manganeso, más azufre, más níquel. Mientras que otros se añaden intencionalmente, bien para incrementar algunas propiedades mecánicas específicas como la resistencia, dureza y resistencia química, o para facilitar algún proceso de fabricación, como puede ser el mecanizado, ¿no? Tal es el caso del cromo, níquel, el molibdeno. Ok, los límites máximos de impurezas, o sea, solamente se puede adicionar silicio en un porcentaje de 0.5%, en caso del manganeso es del 0.90%, en caso del fósforo es del 0.10% y también en caso del azufre en 0.10%. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la clasificación de los aceros. Hay diferentes formas de clasificar a los aceros. Número uno, según el porcentaje de carbono. Tenemos de bajo contenido de carbono, que la concentración de carbono va a ser menor al 0.25%, de medio contenido de carbono, la concentración de carbono va a estar en el rango de 0.25% a 0.6%. Tenemos también de alto contenido de carbono, que va a estar en el rango de 0.6 a 1.2%. Y finalmente, ultra alto contenido de carbono,
cuya concentración de carbono va a ser mayor a 1.2%. El porcentaje de carbono tiene una gran influencia en el comportamiento mecánico de los aceros. ¿Okay? ¿Cuáles son sus ventajas? A mayor concentración de carbono, o sea, a mayor porcentaje de carbono, mayor será la resistencia mecánica, es decir, incrementar el esfuerzo de excedencia, esfuerzos máximos de tracción o tensión y el esfuerzo de rotura o ruptura. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Generalmente reduce la ductibilidad del acero y por tanto aumenta la fragilidad. La ductibilidad es una medida de la capacidad de un material para deformarse en forma permanente, es decir, se convierte en hilos delgados, ¿no? Sin llegar a la ruptura. Bueno, siguiendo con los aceros de bajo contenido de carbono, son fácilmente deformables, cortables, maleables, eh, maquinables, soldables. En una palabra, son muy trabajables y sobre todo son muy económicos. Por eso, con estos aceros se hacen gran cantidad de láminas, tornillos, remaches, bujes, puertas, ventanas, muebles, cercas, tuberías, perfilería, etc. Como las imágenes que podemos ver, ¿no? En el lado derecho. Y además, con ellos se fabrican buenas varillas para el refuerzo de concreto, las estructuras de edificios y puentes que no requieren alto desempeño, la carrocería de los automóviles y las corazas de los barcos. Son los más económicos, ¿no? Que anteriormente ya lo dijimos, y mayor producción. Y como son mayor económicos, conducen a una mayor producción. En general, o en resumen, se usan en piezas que no requieren alto desempeño. Bueno, en cuanto a los aceros de medio contenido de carbono, se emplean cuando se requiere mayor resistencia, pues siguen manteniendo un buen comportamiento dúctil, aunque su soldadura ya requiere cuidados específicos. Obviamente son más frágiles que los anteriores, o sea que los de menos carbono. Con estos aceros se hacen piezas para maquinarias que requieren mejores propiedades. Por ejemplo, ¿no? Tenemos los ejes, engranajes, cañones de fusil, hachas, azadones, picos, martillos, piezas de armas, tornillería más exigente. Todo esto, todo lo anteriormente mencionado, vemos acá en las imágenes del lado izquierdo. Engranajes, hachas, partes de fusibles. Ok, ahora vemos lo que son aceros de alto contenido de carbono. Presentan alta resistencia. Son muy duros, pero su fragilidad es alta y son difíciles de soldar. Muchas herramientas son de acero de alto carbono. Por ejemplo, tenemos los cinceles, limas, algunos machuelos, sierras, bachas, etc. Pero teniendo en cuenta que conllevan un tratamiento térmico para modificar su fragilidad. Por ejemplo, ¿no? También tenemos los rieles de ferrocarril. También se fabrican con aceros de este tipo. Ok, ahora en cuanto a los aceros de ultra alto contenido de carbono, son aceros que tienen carbono entre 1.2 y 2.1% de carbono. A pesar de que se han usado desde tiempos remotos, sobre todo por la cultura árabe. Por ejemplo, ¿no? Los aceros de Damasco. Solo se ha comprendido recientemente su formulación. Se han utilizado principalmente para la fabricación de espadas, sables, cuchillos, o sea, para armas, ¿no? De guerra, y también requiere un proceso especial. Los ejemplos anteriormente citados lo podemos visualizar en el lado derecho. Bueno, dentro de la clasificación de los aceros también podemos ver lo que son los aceros aliados. Se da el nombre de aceros aliados a los aceros que además de los eh, 5 elementos no metálicos como el carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre,
Contiene también cantidades relativamente importantes de otros elementos, como puede ser el cromo, níquel, molibdeno, que sirven para mejorar algunas de sus características fundamentales. También puede considerarse aceros aliados los que contienen algunos de los 4 elementos diferentes del carbono que antes hemos citado en mayor cantidad que los porcentajes que normalmente suelen contener los aceros al carbono y cuyos límites superiores suelen ser generalmente los siguientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del silicio, un límite de 0.5%. En caso del manganeso, 0.9%. En caso del fósforo, 0.10%. Y en caso del azufre, 0.10%. Los elementos de aleación que más frecuentes suelen usarse para la fabricación de aceros aliados son el níquel, manganeso, cromo, vanadio, wolframio, molibdeno, cobalto, silicio, cobre, titanio, circonio, plomo, selenio, aluminio, boro y niobio. Bueno, continuando con los aceros aliantes, tenemos los efectos de estos elementos aliantes. Tenemos, ¿no? El cromo. El cromo es uno de los elementos especiales más empleados en los aceros para construcción, en los de herramientas, en los inoxidables y en los aceros de resistencia caliente. Se emplea en cantidades que van desde el 0.3% hasta el 30%, según los casos, y sirve para aumentar la dureza y la resistencia a la tracción de los aceros, mejorar su templabilidad, impide las deformaciones en el temple y la inoxidabilidad. Ok, ahora el molibdeno mejora notablemente la resistencia a la tracción, la templabilidad y la resistencia al clic de los aceros. Eh, eh, Cuando hablamos de clip, estamos hablando de las rajaduras, ¿no? Las grietas. Añadiendo solo pequeñas cantidades de molibdeno a los aceros con cromo níqueles, se disminuye e elimina casi completamente la fragilidad. ¿Qué logramos añadiendo el níquel? Se produce gran tenacidad y ductibilidad, lo mismo que gran resistencia que en los aceros al carbono o de baja aleación. El níquel es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros inoxidables y resistentes a altas temperaturas, en los que además de cromo se emplean porcentajes de níquel que varían en un rango de 0 a 20%. Ahora voy a hablar acerca del manganeso. Junto con el molibdeno, permite laminar y forjar el acero. Tiene gran resistencia al desgaste, empleándose principalmente para cruzamientos de vías, mordazas de máquinas, trituradoras, excavadoras, etc. Ahora, con respecto al cobre, el cobre se suele emplear para mejorar la resistencia a la corrosión de ciertos aceros, desde un 0.15% hasta un 0.30% de carbono, que se usan para grandes construcciones metálicas. Se suelen emplear contenidos en cobre variables del 0.40 a 0.50%. ¿Ok? Ahora, bueno, así como se añadió manganeso molibdeno, también se puede adicionar, ¿no?, el silicio. Bueno, otra manera de clasificar a los aceros puede ser según su utilización. Tenemos, por ejemplo, los aceros de construcción. ¿Cuáles son sus características? Son aceros de gran resistencia, aceros de cementación, aceros para muelles, aceros resistentes al desgaste, aceros para imanes, aceros para chapas magnéticas, aceros inoxidables y resistentes al calor. Como estos tipos de acero vemos, ¿no?, acá en las imágenes de mi diapositiva. Bueno, continuando dentro de los aceros, según su utilización, tenemos los aceros de herramientas. Es el acero al carbono o aliado capaz de ser templado y revenido y también fabricado en condiciones especiales. Se usan en herramientas manuales y mecánicas y donde se requiere resistencia al desgaste. No se incluye los de grandes tonelajes como los de destornilladores, matrices, martillos, ¿no?
¿Cuáles son sus características? Aceros rápidos, aceros de corte no rápidos, aceros indeformables, aceros resistentes, aceros para trabajos específicos y aceros inoxidables y resistentes. Bueno, continuando con los aceros para herramientas, tenemos lo que es los grupos y subgrupos según la norma AISI. ¿Y qué es esta norma AISI? Es la norma americana respecto al acero y al hierro, que se encarga de la designación, ¿no?, de estos materiales. Bueno, continuamos, ¿no? Los aceros de temple al agua, que están designados por la letra W. Los aceros para trabajos de choque, que están designados con la letra S. Aceros para trabajo en frío, con la letra O. Después tenemos también los aceros de temple en aceite, también con la letra O. Aceros de media aleación temple aire, con la letra A. Aceros altos en cromo y en carbono, con la letra D. Los aceros para trabajos en caliente y aceros del tipo H designados con la letra H. Aceros rápidos, aceros al tungsteno designados con la letra T. Después tenemos los aceros al molibdeno con la letra M. También tenemos los aceros para usos especiales, los aceros de baja aleación designados con la letra L. También tenemos los aceros al tungsteno designados con la letra F. Y finalmente los aceros para moldes designados con la letra P. Bueno, como ya anteriormente dije que la norma AISI, o sea, que está referido al hierro, y que es una norma americana en cuanto al hierro y al acero, ¿no? Y esta norma se encarga de designar y clasificar ya los distintos tipos de acero inoxidables. Ahora, voy a hablar acerca de, ¿no?, una pequeña definición de qué es de esas designaciones que anteriormente lo mencioné. Por ejemplo, TM, ¿no?, que es de alta velocidad. ¿Cuáles son sus características? Resistencia al desgaste y dureza en caliente, compuesto de tungsteno y molibdeno. H, para trabajos en caliente, ¿no? Se puede usar para forja, extrusión. D, para trabajos en frío. Por ejemplo, ¿no?, estampados en láminas metálicas. W, endurecibles con agua. Alto contenido de carbono y poco o ningún elemento de aleación, bajo costo. Bueno, continuando con la definición de las designaciones. S, resistencia al choque, alta tenacidad se ocupa en cizallas para corte de metal para operaciones de punzado y doblado. P, aceros para moldeo de plástico y hule. L, de baja aleación, se usa en aplicaciones especiales, se utilizan para la fabricación de herramientas y piezas sometidas a golpes fuertes, como ocurre con las cuchillas de las cizallas, rodillos de láminas, roscas. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre un modelo de designación por la norma AISI para los aceros según el grado de herramienta. Un código genérico. Bueno, acá en la imagen lo que visualizamos primero es la letra Y. ¿Y qué representa esta letra Y? El prefijo AISI, ¿no? Letra símbolo del grupo de aleación. Seguidamente tenemos dos X. ¿Y esto qué representa? Son el sufijo numérico, ¿no? 1 a 2 cifras. Ok, continuamos. Bueno, a modo de ejemplo, visualizamos el H10. ¿Qué significa el sufijo H? Acero de herramienta para trabajos en caliente. ¿Y qué representa el número 10? Tipo base cromo, composición de carbono 0.40%, cromo 3.25%, la letra V, que tiene una composición del 0.40%, y finalmente molibdeno, una composición de 2.5%.
Ok, acá en la parte inferior visualizamos, ¿no? Tipo de cromo, tipo base cromo de H10 al H19. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, visualizamos otro ejemplo. T1, ¿qué significa el sufijo T? Acero de herramienta de alta velocidad, o en inglés, ¿no? Aceros de alta velocidad, tipo base tungsteno, que va a tener la siguiente composición: carbono 0.70%, cromo 4%, vanadio 1% y también tungsteno en un 18%. Bueno, tenemos otra manera de designación, ¿no? Según la norma IC. En este caso vemos el H10 más CO, que es el cobalto, que representa nuestro sufijo H, aceros de herramienta para trabajos calientes, como ya lo hemos mencionado. El 10, que representa tipo de base cromo, que iba desde el 10 hasta el 19, ¿no? Y tenemos acá el más CO, que es la adición especial de cobalto. Ok, así como tenemos la designación alfanumérica, también tenemos la designación por colores, según la norma AISI. Por ejemplo, W1 verde, acero al carbón para trabajo en frío. A2, que se representa por el color azul, que es el acero para trabajos en frío tipo media aleación de temple al aire. Tenemos el T2, color rojo y blanco, que es el acero indeformable, alto contenido de cromo, herramientas para materias de corte y de estampado. También tenemos el H12, que está representado por el color amarillo y violeta, acero para trabajo en caliente, tipo al cromo, también molibdeno con wolframio, o también lo conocemos como tungsteno, ¿no? Dados de, por ejemplo, tenemos los dados de forja, punzones. El H13 lo podemos representar con el color verde y amarillo, aceros con alto contenido de cromo, molibdeno y vanadio. ¿Qué se hacen? ¿Qué se fabrican? ¿No? Tenemos las herramientas para trabajar en caliente e extrusión. Tenemos también el H19, representado por el color verde y negro. Eh, ¿Qué se logra fabricar con este tipo de acero? Dados de extrusión de tubos de latón para prensar en caliente insertos. Tenemos el H21, representado por el color rojo y marrón, acero con alto contenido de cromo, wolframio o tungsteno y vanadio, que se logra fabricar herramientas para trabajar en caliente. Tenemos el L6, representado por el color rojo y plomo, ¿no? Acero al cromo níquel para matrices de estampado. Tenemos el M2, representado por el color negro y azul. Son aceros rápidos y tenemos, ¿no?, las herramientas cortantes. El O1, representado por el color amarillo, que es el acero indeformable, ligeramente alineado, rectificado. Tenemos el S1, representado por el color marrón, acero indeformable con alto contenido de cromo. Y finalmente tenemos el T1, representado por el color blanco y negro. Son aceros rápidos y se usan para la fabricación de herramientas cortantes. Bueno, ya que estamos hablando de los aceros de herramientas, ahora vamos a ver lo que es respecto a su composición química, ¿no? Por ejemplo, tenemos una designación T, según la norma ISI. Ejemplo, ¿no? ¿Qué composición química tiene el T1? Carbono 0.7%, cromo un 4%, vanadio un 1%, el wolframio, o también llamado tungsteno, un 18%, y tiene un índice de dureza del 61 de 65 HRC. Tenemos M, ejemplo M2, composición de 0.8 de carbono, 4% de cromo, molibdeno 5%, 2% de vanadio, 6% de tungsteno, índice de dureza 65 HRC. Tenemos designación H, ejemplo H11, composición química, 0.4% de carbono, 5% de cromo,
1.5% de molibdeno, 0.4% de vanadio y un índice de ensayo de dureza de 55 HRC. Tenemos la designación D. Ejemplo, D1, composición química. Carbono 1%, cromo 12%, molibdeno 1% y índice de ensayo de dureza de 60 HRC. ¿Ok? Así sucesivamente tenemos diferentes ejemplos. Finalmente, tenemos el W. Ejemplo, W1, composición química 0.9% de carbono, 0.5% de cromo, 1% de manganeso, 0.5% de tungsteno y índice de ensayo de dureza de 61 HRC. Bueno, ya quitando mi exposición, a modo de conclusión, ¿no? Los aceros de herramientas no son los únicos materiales para herramientas, también se usan aceros al carbono y los aceros inoxidables, hay que tener presente esto. Las fundiciones de hierro y ciertas aleaciones no ferrosas también se adecuan para aplicarse a herramientas. Bueno, docente, esto sería todo respecto a mi exposición. Muchas gracias.